En cierta oportunidad, conversando con una de las personas que no creen en Dios, me cuestionaba respecto al pasaje que aparece en el libro de Génesis con relación a Adán, en donde el texto bíblico dice claramente que Adán, al momento de tomar del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, iba a experimentar muerte, es decir, iba a morir. Sin embargo, el argumento que él manifestaba en esa oportunidad era aparentemente firme y sólido, porque nosotros vemos, a raíz de lo que nos dice la misma palabra, que Adán no murió en ese preciso instante, sino que él siguió vivo e incluso tuvo hijos e hijas después de tomar del fruto prohibido, que la Biblia así lo enseña. Entonces, ¿cómo salimos nosotros de esta aparente contradicción? Y él me decía, ese tu Dios imaginario en el que crees, aparte de ser inconsistente, es mentiroso, me decía. Porque Adán no murió, Adán siguió vivo. Ya son varias las personas a las que yo les hago esa misma pregunta y no me la han contestado aún, me decía esa persona. Sinceramente se me olvidó preguntarle a cuántas personas él ya le había hecho el mismo cuestionamiento y no le pudieron responder. Cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de personas, primero que nada debemos de procurar ser pacientes. Debemos ser pacientes y también recurrir a las virtudes que solamente Dios, solamente el Señor nos puede dar. Y una de las virtudes que tiene que resaltar en esas oportunidades es la paciencia. La otra virtud que nosotros deberíamos tener como creyentes es la virtud de la gracia, es decir, oír atentamente a las personas, no alterarnos, tener dominio propio y poder conversar con las personas, porque de alguna u otra manera nosotros en el tiempo pasado estuvimos en esa misma condición, en ese mismo lugar, éramos incrédulos, algunos éramos escépticos a lo que la Biblia dice y algunos otros pues rechazábamos la palabra directamente. Entonces, volviendo la conversación amena, en esa oportunidad yo le decía, usted sabe que como tal el término muerte no precisamente se refiere a dejar de existir. Y entonces, como obviamente era evidente que no sabía, él me dijo que en efecto él entendía que muerte se refería literalmente a dejar de existir en este mundo. El libro de Génesis específicamente dice en el capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Irónicamente, él me decía, yo ya estudié ese pasaje. Yo ya leí atentamente ese pasaje y Adán tenía que morir. Y dicho sea de paso, a veces nosotros también en un principio, cuando empezamos nuestro caminar, nuestro trayecto en cuanto a las cosas espirituales, quizá llegamos a concluir así y quizá llegamos en un momento a cuestionarnos qué fue lo que sucedió ahí. Entonces, en esa oportunidad hablábamos, conversábamos, interactuábamos y le explicaba a la luz de lo que nos muestran otros pasajes, que realmente muerte no significa como tal dejar de existir, porque hay otras acepciones en las que la misma Biblia también se refiere a muerte cuando una persona se descarría, cuando una persona se arruina.
Y es que ellos leen la Biblia con el propósito de encontrar fallas, con el propósito de encontrar, por así decirlo, eslabones sueltos para atacar. Y ellos de entrada ya están con un pensamiento cerrado hacia las Escrituras. Lo que ellos hacen es buscar errores en la Biblia para que cuando llegue el determinado momento de enfrentarse con las personas que los quieren evangelizar, ellos van a sacar a la luz lo que aparentemente pues son errores que enseña la Biblia. Y yo le decía, si usted ya leyó la carta a los Efesios, en donde dice en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí claramente usted nota, le decía yo a esa persona, que ahí la persona tenía vida, estaba viva. Pero el Señor, usando un lenguaje que a veces la persona que no conoce a Dios no entiende, utiliza allí una expresión con relación a la muerte, pero aquí está hablando de una muerte espiritual. Es decir, el hombre tiene existencia, mas no vida. De hecho, le decía a esa persona, usted tiene existencia, pero no tiene vida en sí, porque usted está separado de Dios. Y es interesante porque cuando nosotros nos damos a la tarea de interactuar con esa persona por lo general pone atención. Llega un momento en el que en su infinita misericordia el Señor capta de alguna u otra manera la atención de esa persona para que él ponga atención a las palabras que aparecen en la Biblia. Entonces, en un principio él estaba a la defensiva. En un principio él no quería ceder al diálogo. Pero cuando se dio esa interacción amena, por eso le decía que nosotros debemos de recurrir a las virtudes que solamente el Señor nos puede dar. Paciencia, gracia, sabiduría, para poder abordar y para poder hacer una conversación amena, de tal manera que la persona pueda ser de alguna u otra manera persuadida, cautivada, por medio de la misma palabra. Y también, como usted, lo que debemos también hacer es buscar puntos o criterios a nuestro favor. Y en esa oportunidad tenía yo un punto a favor que él decía que ya había leído la Biblia algunas veces de principio a fin, cosa que a veces nosotros los creyentes no hacemos. Entonces ahí está la tarea, ahí está el desafío para leer nuestras Biblias. Le repito una vez más, según lo que venimos viendo en ocasiones pasadas, que una de las normas que nosotros debemos de aplicar para poder explicar, poder llegar a una conclusión sin apartarnos de la Biblia, es conocer nuestras Biblias. Si nosotros conocemos nuestras Biblias, a nosotros no se nos va a tornar dificultoso cuando nos lleguen esos momentos de poder hacer labor evangelista para con las personas que no conocen y no creen en Dios. Entonces yo les decía, hay otro pasaje en el Evangelio según Lucas e incluso es irónico, pero ahorita la mayoría de nosotros andamos un dispositivo móvil en nuestros bolsillos. A veces no andamos nuestras Biblias físicamente, pero andamos nuestras Biblias en los teléfonos. ¿Y qué va a creer? Que este incrédulo, este ateo, pues está tu Biblia que está llena de contradicciones. Entonces, busque el Evangelio según Lucas, digo.
Y en el Evangelio según Lucas capítulo 15, versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era. Oiga bien, muerto era. ¿Qué entendemos ahí? Que literalmente estaba muerto, ¿sí o no? Y él me decía, pues según lo que dice este pedazo de pasaje, así me contestó con esa expresión, estaba muerto. Pero ¿qué dice diciendo? ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Y ha revivido, dice. O sea, ha vuelto otra vez a la vida. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso dice el pasaje. Concretamente, entonces, ahora, con esta explicación, le decía yo a esa persona en esa oportunidad, ¿la Biblia se contradice? ¿O usted es quien no ha entendido? Pues así como me lo estás planteando, ya de a poco me vas convenciendo, me decía. Entonces se tornó la conversación un tanto amena, un tanto armoniosa, pero ¿qué hubiese pasado si de primas a primera yo le hubiera dicho, mire, la verdad que con usted no se puede hablar porque usted es un blasfemo, diciendo de que un incrédulo no puede blasfemar porque no cree en Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se requiere de paciencia, sabiduría que solo el Señor nos puede dar para explicarle a las personas estas aparentes contradicciones. No hay contradicción. Adán sí murió. Adán experimentó una separación de Dios, perdió su comunión. Él fue expulsado del huerto. Él experimentó la tristeza, el dolor, el miedo después de desobedecer al Señor. Entonces, sí fue una muerte, pero fue una muerte espiritual. Es más, si nosotros lo analizamos así detenidamente, fue una muerte agónica, porque poco a poco se empezó a deteriorar su cuerpo, se empezó a deteriorar su organismo, seguramente experimentó enfermedades, dolor, tristeza, lamentación por lo que había hecho. El lugar donde él se encontraba, que la tierra producía, ese jardín producía en bendición sin necesidad de tanto esfuerzo. Y cuando él se llegó a dar cuenta que la tierra, en lugar de producirle frutos, dice que le producía espinos y cardos. Entonces, tampoco aquí en estos pasajes de la Biblia encontramos nosotros ninguna contradicción. Le seguimos siempre invitando a que siga con nosotros aquí pendientes a lo que continuamente compartimos para seguir creciendo en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.